Dr. Juan Valdés, invitado internacional. Con más de 30 años de servicio en el campo de la educación cristiana, ha trabajado intensamente en la formación de jóvenes y adultos, especializándose en filosofía, apologética y teología. Posee estudios de posgrado en Trinity Evangelical Divinity School, maestrías en Liberty Baptist Theological Seminary y Logos Graduate School, y un doctorado en apologética por Southern Evangelical Seminary. Ha dedicado mayor parte de su carrera académica a la apologética, enseñando teología, Biblia, filosofía y apologética a nivel universitario. Actualmente es uno de los directores de la Sociedad de Apologistas Latinos y conferencista con el ministerio Reasons for Hope en los Estados Unidos. Ha impactado a miles de creyentes en conferencias y seminarios en América y Europa, y es reconocido por su claridad al conectar la fe con la razón y su pasión por equipar a la iglesia para vivir y compartir el evangelio con convicción. A mí me toca la charla más fácil. O sea, ¿qué dice la Biblia? Derribando mitos sobre el rol de la mujer. Vivimos en un mundo donde la mujer en el ministerio no es muy popular, por decirlo muy livianamente. Hablo de este tema con pasión porque mi esposa es pastora conmigo en la iglesia. Mi esposa y yo pastoreamos juntos. Ella predica, enseña, da consejería matrimonial, y por eso yo puedo viajar tanto, porque somos una ayuda idónea el uno del otro. Dios nos unió para ministerio, pero veo desde la parte de ella el sufrimiento, los ataques continuos de parte de aquellas tradiciones que niegan que la mujer pueda predicar, enseñar, pastorear, etcétera, etcétera. Entonces hoy quiero traerles lo que realmente dice la Biblia sobre la mujer, no solamente en relación al ministerio, sino en general, cuál es la perspectiva de Dios sobre la mujer. ¿Por qué? Mire este ataque. Religiones fundamentalistas de todo tipo tienen la degradación de la mujer desde su fundamento. Creer que la Biblia es la perfecta palabra de Dios es creer que las mujeres son seductoras contaminadas que tienen que ser controladas por el hombre. Eso es un ataque a la Biblia en las redes, basado en versículos que cuando se leen aparentan mostrar un Dios que no ama a las mujeres, que odia a las mujeres. Y textos bíblicos donde las mujeres son muy maltratadas. Vea si eres una mujer, el lugar donde se ve con claridad lo absurdo de Dios es cuando consideras el sexismo de Dios. Y el sexismo de Dios es el prejuicio que Dios tiene contra la mujer, supuestamente. Una joven en mi iglesia, hace unos años atrás, que nos ganamos para Cristo en una escuela secundaria, terminando su bachillerato, llegó a la iglesia, estuvo en la iglesia como casi un año. Empezó la universidad y como al año de estar en la iglesia me llama un día y me dijo: pastor, que quiero hablar contigo. Yo pensé que estaba teniendo problemas con su novio, porque su novio también está en la iglesia, y normalmente los jóvenes cuando quieren hablar conmigo es por eso, por algún problema relacional. Pero me sorprendió, me dejó en shock. Me dijo: pastor, yo no voy a seguir yendo a la iglesia. Le digo: ¿por qué? Dice: pastor, porque yo he estado estudiando, leyendo la Biblia, y he estado viendo que Dios odia a las mujeres, que la Biblia es un ataque continuo contra la mujer, de portada a portada. Le dije: ¿y dónde tú aprendiste eso? Bueno, es que yo tengo una profesora en la universidad que cuando yo le dije que ella que era cristiana, se sentó conmigo y me enseñó lo que la Biblia dice de las mujeres. Esa tarde yo traté de persuadirla de lo contrario, pero no pude. Y se fue de la iglesia. Llegué a mi casa esa tarde con el corazón quebrantado, llorando. Le dije a mi esposa: ¿de qué me vale tener un doctorado en apologética y que yo no pueda convencer a una niña de 18 años de lo que dice la Biblia acerca de la mujer? ¿De qué me vale? Y qué bueno es estar casado con una mujer de Dios,
que tiene discernimiento y palabra de Dios, me miró y me dijo: para de llorar. Me dijo: ¿quién tú crees que tú eres? Si Jesús no pudo persuadir a las multitudes, ¿qué te piensas tú que vas a hacer? Ah, bueno, ya desde esa óptica ya no me siento tan mal. Ya no me siento tan mal. Y es cierto. ¿Con cuánta gente habló Jesús? Y muchos no creyeron. La mayoría no creyeron. Y es el mejor maestro, el mejor apologista, el mejor predicador, el mejor todo. Porque no está ni en el mensaje ni en el mensajero, está en el corazón de la persona el problema. Pero me dolió que esta muchachita me la robaran de esa manera de la iglesia. Me dolió esto. Y este es un ataque cada vez más frecuente, más común. Lo hice, esta charla la tuve hace poco en una universidad en Texas, una universidad secular, y un auditorio lleno, porque es un tema que apela mucho a las mujeres y a la controversia y al feminismo y a todo lo demás. Y lo que me sorprendió que al terminar la charla, quien se me acercó para hablar conmigo fue un grupo de estudiantes de maestría hindúes de la India que estaban estudiando en esa universidad en Texas. Y tuvimos tremendas conversaciones sobre este tema. Este tema se está discutiendo, pero yo quiero traerle balance bíblico a ustedes. ¿Qué es el sexismo? Por definición, es prejuicios, estereotipos o discriminación típicamente contra mujeres por causa de su sexo. Según la Biblia, la mujer es definitivamente inferior al hombre, dijo esta persona. No veo cómo una mujer que respete a sí misma pueda ser una mujer adoradora de Jesús. No veo cómo una mujer con autoestima pueda considerar la Biblia que sea inerrante. Según la Biblia, el estatus de las mujeres está muy por debajo del hombre, primitivo. Lo mismo sucede en el Corán. Libros sagrados no son una fuente de inspiración para ninguna mujer interesada en elevar su estatus al del hombre. ¿Te das cuenta el veneno? Los ataques son fuertes y tenemos que saber cómo responder. La pregunta ¿es la Biblia sexista? En cuanto a una postura elevada de la mujer, les voy a decir en esta noche, en esta tarde, la Biblia no tiene competencia entre los textos sagrados de todas las religiones, y entre los documentos históricos menos. La Biblia es única en su nivel de exaltación de la postura de la mujer. No se crea ni por un momento lo que usted ha escuchado. Sin embargo, muchos culpan a la Biblia por la mayor parte del maltrato que reciben las mujeres en el mundo hoy, y simplemente eso no es cierto. Lo que las mujeres hoy quieren saber es qué dice la Biblia, la palabra de Dios, sobre su valor. ¿Qué dice sobre su valor? Entonces hay un pasaje muy interesante que quiero compartir con ustedes para darte un ejemplo de los pasajes bíblicos con los que tenemos que contender, y luego vamos a volver a ese pasaje después que le haya dado algunas herramientas y algún conocimiento, y vamos a ver que realmente la gente lee en un pasaje, lo malinterpretan y lo usan en contra de la mujer cuando no es lo que está pasando en esa situación. Pero a primera vista parece un poco fuerte. Mira lo que dice este pasaje: cuando salieres a la guerra, Deuteronomio 21, a la guerra contra tus enemigos, y Jehová los entregaré en tu mano, y tomares de ellos cautivos, si vienes entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, ella se rapará la cabeza, cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio. Entonces alguien lee esto y dice: espérate, la mujer es propiedad, es parte del botín de una guerra. Dios le está diciendo esto a su pueblo. ¿Cómo así? Guarde ese pasaje, vamos a volver a él. La idea de que Dios es sexista se basa en la percepción errada del carácter de Dios de la Biblia. ¿Cómo es percibido el Dios de la Biblia? ¿Podemos confiar en Dios el Dios que se nos presenta en la Biblia? Son todas las preguntas que tienen que ver con este tema.
¿Es la Biblia sexista? Vamos a hacer algunas aclaraciones importantes. Primero, la Biblia pinta un cuadro muy preciso de la historia y la naturaleza humana. La Biblia presenta un cuadro de la historia y la naturaleza humana. También tienen que tener en mente que todo pasaje bíblico ocurre en un contexto muy específico, en un tiempo, en un lugar, en una cultura donde hay ideología, donde hay leyes, o sea, la Biblia no ocurre en un vacío. Estos episodios y estas historias y estas cosas que leemos, estas narrativas, ocurren dentro de un contexto cultural muy importante tener eso en mente. El texto contiene historias sexistas y misóginas que tienen que ver con el odio de la mujer. Especialmente vemos muchos de esos textos en el Antiguo Testamento, y el sexismo que encontramos en la Escritura no se presenta como ejemplo a seguir, sino como una afirmación de la realidad histórica. Empecemos por ahí. Muchos pasajes en las Escrituras no son prescriptivos. Dios no te está mandando a hacer algo y decir esta es la manera en que se hace. Muchos de los pasajes más controversiales son descriptivos. Dios está describiendo lo que está pasando en ese momento, en el lugar donde se está desempeñando la historia, donde se está desarrollando la historia. Dios no estaba endorsando todo lo que estaba culturalmente incluido o inculcado en la sociedad, ni estaba estableciendo estas costumbres como las normas sociales para futuras generaciones que la copiaran. Al contrario, Dios está mostrando algo muy específico y luego, en contraste, le está diciendo a su pueblo: ustedes no van a ser así, ustedes van a ser diferentes. La Biblia no está a favor del sexismo ni la misoginia. Lo vamos a ver, se los voy a demostrar. Las porciones de la Biblia que describen abuso de la mujer están escritas para mostrarnos lo destructivo y lo injusto que son la poligamia, la esclavitud, la prostitución, el engaño marital, el adulterio, la violación y todas estas cosas. Son destructivas y son horribles y contrarias al plan de Dios. Otra aclaración importante: muestra lo destructivo que estas cosas siempre han sido en nuestras relaciones. Estas historias están en la Biblia para mostrarnos la condición real del corazón del hombre. El hombre perdido es un hombre malvado, perverso, capaz de hacer cosas muy vergonzosas. El Dios de la Biblia siempre ha desaprobado todo tipo de injusticia, no solamente el sexismo. De portada a portada usted ve leyes en contra de la injusticia y el maltrato de los seres humanos. ¿Por qué? Porque el varón y hembra todos fuimos hechos a la imagen de Dios. Y a Dios le molesta el maltrato y la injusticia de cualquier ser humano. Entonces, vamos a necesitar recordar un poquito sobre lo que está pasando en ese mundo. La subyugación de las mujeres era endémico en el mundo del antiguo cercano oriente. Estos pasajes que leímos, como el de Deuteronomio, ocurren en el antiguo Medio Oriente, el cercano Medio Oriente, y es un lugar terrible. Ahí están los mesopotámicos, ahí están los asirios, ahí están los egipcios. Ahí hay una serie de grupos de personas que tratan a la mujer como propiedad. Es cierto, y me duele mucho, mujeres, por ustedes, pero la historia es muy triste de cómo las mujeres fueron tratadas por esas culturas. Eran igual o menor que una vaca que podía tener un hombre en su finca. O sea, no tenían derecho, no se trataban como seres humanos, se maltrataban. Era terrible. Y en ese contexto general, el Antiguo Testamento se muestra socialmente progresivo para su tiempo. Progresivo. En realidad la Biblia está en la vanguardia del trato de la mujer. Y lo comenzamos a notar desde Génesis. Vamos a comenzar con un ejemplo. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Desde el primer capítulo de la Biblia, ¿qué hace Dios con la mujer? La pone en el mismo plano que el hombre. Ambos creados por Dios, ambos creados a la imagen y semejanza de Dios. Esto era contracultura en el antiguo cercano oriente. Era contracultura. En ninguna cultura que rodeaba a Israel, la mujer era considerada nada de valor y mucho menos imagen de Dios.
Dios crea a los seres humanos a su imagen, tanto el hombre como la mujer, y eso nos muestra algo de cómo es Dios. El hombre nos muestra algo de cómo es Dios, y la mujer también nos muestra algo de cómo es Dios, porque ambos son portadores de su imagen. Esto eleva el valor de la mujer de forma que ninguna religión en esos tiempos entendería. Desde el principio Dios le está diciendo a la humanidad: conmigo la economía es diferente, el trato de la mujer es diferente. Otro ejemplo, en los mandamientos encontramos un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y eso lo leemos hoy y no nos da ni frío ni calor. Claro, obviamente que hay que respetar a tu mamá y a tu papá, pero en el antiguo cercano oriente eso no era así. Desconocemos que en todas las naciones que rodeaban a Israel, los hijos no tenían que honrar a su madre, solamente al padre. ¿Cómo era? Así que una mujer, escúcheme, en esa cultura, una mujer no podía pegarle, ni castigar, ni regañar a sus hijos varones, solo a las niñas. De lo contrario, un hijo varón podía hasta pegarle a su madre. Esa era la cultura de aquel entonces. Y en medio de esa locura, Dios dice: no, con mi gente no es así. En mi pueblo, los hijos tienen que respetar al hombre y a la mujer. Cuando Dios establece esto, está siendo revolucionario para el tiempo. O sea, en el antiguo cercano oriente eso no se veía en ninguna parte. El hecho de lo que encontramos en esto, en el mismo centro de los mandamientos, eleva a la madre, tanto en la familia como en el matrimonio, asignándole el mismo valor que tiene el padre, no solamente como mujer, sino como madre también. Empezamos a ver el corazón de Dios por la mujer. Estas ideas estaban en la vanguardia de la familia y de la sociedad. La sociedad judía era distinta a todas las sociedades que le rodeaban, o por lo menos deberían ser distintos, porque estaban sujetos a una ley muy diferente. El hecho de que las mujeres obtenían puestos prominentes y poderosos en Israel también contradice la idea de que la Biblia es sexista sobre la mujer. Por ejemplo, en el libro de Jueces encontramos el relato de Débora, una profetisa, juez, líder de la nación judía durante muchos años. Escúchame, iglesia, Débora era la máxima autoridad en Israel, por encima de todo judío, varón y hembra. Ella estaba por encima de todo. Ella mandaba al pueblo de Dios. Y por ahí saltan los comentaristas a inventar y a hacer maravales con esto, y a decir que bueno, Dios puso a Débora porque no había ningún hombre que lo pudiera hacer. Un momento, espérate. Tú no me puedes decir en un capítulo de tu libro que Dios es soberano y que Dios cumple su voluntad y que Dios es perfecto y que Dios no compromete sus principios, y luego en el próximo capítulo decirme que Dios comprometió un principio porque el pobre no tenía quien poner, solamente a Débora. Ese no es el Dios de la Biblia. Si Dios no quiere una mujer en liderazgo sobre el hombre, Dios no compromete sus principios. Dios hubiese levantado un hombre de donde no hay hombre, hubiera puesto un burro a gobernar a Israel. Dios no compromete sus principios. Entonces, por favor, no menospreciemos a Débora, puesta en un lugar de prominencia. Hulda, la profetisa de Segunda de Reyes. Los líderes de Israel consultaron a una mujer profetisa, y lo interesante es que ella no era soltera, ella era casada, y ellos no hablaron con el esposo, hablaron con ella, porque la profeta era ella. Y mire, ser profeta es otro de esos puestos súper elevados en el reino de Dios, porque esta mujer recibía palabra de Dios y se la comunicaba al rey, que mandaba a toda la nación. Ella era la que hablaba con Dios, el reino hablaba con Dios, los ayudantes del reino hablaban con Dios. Dios no le hablaba a ellos, Dios le hablaba a ella, para que ella diera el mensaje. No me diga que Dios no usa a las mujeres
en el ministerio, para profetizar, para enseñar, para liderar. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Hulda le dio un mensaje de parte de Dios a Josías a través de sus oficiales. Y también es importante entender que Josías fue reconocido como uno de los más grandes reyes en la historia de Judá. Sin embargo, ese gran rey buscó la ayuda de una mujer de Dios para que le enseñara qué hacer. Estemos claros en esto. El relato de Hulda socava la afirmación de que la Biblia ve a la mujer como inferior al hombre. Vamos a Deuteronomio. ¿Qué dice el resto del pasaje de lo que leímos? Y se quedará en tu casa. ¿Te acuerdan la mujer que te llevaste de la batalla porque te gustó? Se quedará en tu casa. Llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella tu mujer. Si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como una esclava, por cuanto la humillaste. ¿Qué está haciendo Dios con este pasaje? Esto es, mi hermano, cuando consideramos el contexto, vemos qué es lo que está pasando aquí. Vemos un prototipo de las primeras leyes de guerra justa y derechos humanos en la guerra. ¿Qué es lo que hacían todas las demás naciones? Entrar a la guerra quería decir matar a todo el mundo, llevarse lo que uno quería, y cualquier mujer del enemigo estaba disponible al que quisiera. Todas las naciones hacían esto, pero las mujeres eran tomadas en el mismo campo de batalla y luego los soldados regresaban a casa compartiendo con sus esposas lo bueno que estuvo la guerra y la celebración de la victoria sobre el enemigo. Claro, tremenda celebración, abusando de todas estas mujeres. Y Dios le dice a Israel: ustedes no van a hacer eso. Cuidado con hacer eso en un campo de batalla. Cuidado con tratar a una mujer, aunque sea del enemigo, tú no la vas a tratar así. Si te gusta una mujer, primero, antes de tocarla, llévala a tu casa. Llévala a tu casa. Y darle tiempo para que ella lamente y duela y sufra el dolor de la pérdida de su familia, de su vida. O sea, déjala que ella esté de luto, y después de los 30 días, si todavía tú la hallas atractiva y quieres estar con ella, cásate. Y después que te case, entonces puedes estar con ella. Y de paso, cuando se case contigo, tiene todos los derechos que tiene una esposa tuya en mi ley. Todos los derechos. Y si no te gusta, no la puedes vender, ni la puedes poner de esclava. La tienes que dejar libre, que se vaya. Eso era revolucionario. Nadie hacía eso. Si no se acostaba con ella, por lo menos la vendía como esclava y le sacaba algún dinero. No, déjala ir. Déjala ir. Entonces, todo esto lo que muestra es que Dios estaba protegiendo no solamente a las mujeres judías, sino a las mujeres extranjeras también, porque estas mujeres no eran judías. Era inaudito el no tratarla como una esclava y dejarla regresar a su parentela o a su aldea o a donde ella quisiera. Aquí Dios está comenzando a establecer leyes para guerra justa, para derechos humanos. Esto está a la vanguardia de aquellos tiempos. Yo entiendo que ese no es el estándar de hoy, yo entiendo. Pero entiéndese que en los tiempos bíblicos no vivíamos los estándares de hoy. En ninguna de esas culturas la mujer escogía a su marido. En ninguna de esas culturas la mujer la escogía el hombre, o el padre de la mujer escogía un marido para ella. Entonces, el que ella no haya tenido elección aquí no era nada extraño. Era parte de toda esa cultura. De que eso sea bueno o sea malo, ese es otro tema. Pero igual Dios no lo estableció así, ¿eh? Eso es lo que hacían la gente. ¿Qué es lo que hace Dios? Proteger la dignidad de estas mujeres. ¿Cuál era la calidad de vida en el mundo greco-romano? Cuando pasamos al Nuevo Testamento, ¿cómo está la mujer en el Nuevo Testamento? Peor. El imperio greco-romano trataba a la mujer peor que el Antiguo Testamento, que es difícil creerlo. Aristóteles enseñaba que la relación entre marido y mujer era como el rey y súbdito, o gobernante y gobernado.
La ley de Atenas establecía que la mujer no podía poseer propiedades, hacer transacciones económicas o tener capacidad legal en la corte. No tenía derecho a nada en el mundo grecorromano. Las mujeres tenían el estatus social de un esclavo, estaban recluidas en la casa, no podían interactuar con visitas masculinas, no podían ser educadas, no se les permitía salir sin un acompañante masculino. Todo eso es parte del mundo greco-romano. No las dejaban ir a la escuela, no les dejaban hacer nada. Y si llegaba un hombre de visita a la casa, la mujer tenía que ir a trancarse en el cuarto. No podía estar con la visita masculina en la sala. Ese era el mundo, y es triste y lo lamento muchísimo que la mujer haya sufrido así. Encerrar a las mujeres en casa, aislarlas completamente de la sociedad, era cuestión de orgullo, el ideal judío y griego para la mujer. Porque a los judíos les gustó mucho el sistema greco-romano, les gustó más que la ley que Dios le había dado. Y aunque eran judíos y aunque era supuestamente el pueblo de Dios, estas leyes greco-romanas del trato de la mujer las adoptaron. El pueblo judío adoptó estas leyes contrario a lo que Dios quería para ellos, no en obediencia a Dios, sino en rebeldía contra Dios. Los hombres mantenían a sus esposas y hijas bajo llave. Cuando las niñas crecían, no se les permitía hablar en público. En todas las formas habidas y por haber, la mujer era considerada inferior al hombre en la cultura greco-romana. Y ese es el contexto del Nuevo Testamento, mi hermano. En ese contexto nace Jesucristo, en ese contexto se eligen los discípulos, en ese contexto se establece la iglesia. En ese mundo donde la mujer se trata así. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta el contraste de Jesús. Jesús y sus ideas radicales. Jesús es la máxima evidencia del sentir de Dios en cuanto a las mujeres, porque Jesús es Dios. Dios hecho carne. Como Jesús trató a las mujeres, es como Dios trata a las mujeres. Como Jesús amó a las mujeres, es como Dios ama a las mujeres. Jesús rompió todos los esquemas religiosos de su tiempo. Una de las frases más comunes de Jesús es: oíste que fue dicho, pero déjame explicarte cómo es. O sea, ustedes se han desviado en todo lo que ustedes enseñan y creen prácticamente. El cristianismo, el seguir a Cristo, no es sexista, no es obsoleto, no es irrelevante. El cristianismo es absolutamente maravilloso para el hombre y para la mujer, para ambos. Jesús pone patas arriba todos los estereotipos de género de su tiempo, todos. Lo mataron precisamente por ser tan radical. Lo mataron por eso, porque él vino con lo que él predicaba era contrario a lo que los fariseos enseñaban, contrario a lo que enseñaban los levitas, los saduceos, los escribas, todo el mundo, porque se habían desviado de lo que Dios había establecido para su pueblo. Él constantemente confrontaba estos estereotipos en la sociedad, en la cultura, en la religión, en cuanto a raza, género. Él confrontaba los temas intocables, lo que nadie quería hablar o tratar, él lo tocaba. Jesús trataba a las mujeres como, mayormente como iguales, tanto intelectualmente como socialmente como espiritualmente. Léete los evangelios y marca y toma nota de cada trato de Jesús con una mujer, o cada aparición de una mujer en los 4 evangelios, y toma nota, apunta el contexto, qué está pasando, cómo se está tratando esta mujer, cómo refleja la postura de Dios con relación a la mujer. Eran contadas entre sus mejores amistades y les confió algunas de las tareas más cruciales en su vida. Hay muchos fuertes personajes femeninos en los evangelios, muchos que desempeñaron un papel muy importante. Una traducción contemporánea de la Biblia repite la frase que Jesús fue la gran reversión, una y otra vez al hablar de lo que Jesús hizo cuando estableció su reino. La gran reversión, dando atrás todo lo que se había echado a perder, invirtió todo lo que la sociedad había conocido. Veamos específicamente cómo Jesús trató a las mujeres. En Juan 4, la mujer samaritana le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Y qué importancia tiene de que Jesús le haya dicho a la mujer samaritana que Él era el Mesías? ¿Qué importancia tiene? Bueno, Jesús estaba hablando con una mujer samaritana. Eso de por sí ya era contracultura. Los judíos no hablaban con los samaritanos y los hombres no hablaban con las mujeres, y menos samaritana, el hombre judío. Y un maestro judío
hablando con una mujer samaritana, menos. Y un maestro judío hablando con una mujer samaritana, con la historia que tenía esta mujer samaritana, menos que menos. Menos que menos. Cualquiera que lo vería hablando decía, mira, ahí está la próxima víctima de esa mujer. Por la historia que ella tenía. Pero a Jesús no le importó nada de eso. Nada de eso. La trató con dignidad. Cuando los discípulos regresaron, se sorprendieron de verle hablando con una mujer, porque era tan raro en aquella cultura. Y no solo estaba hablando con ella, le descubre todo su pasado, la salva a ella, salva a la aldea completa, sino que ella es la primera persona en el Evangelio de Juan en enterarse de la verdadera identidad de Jesús. La primera persona a quien Jesús le confía que Él es el Mesías, que Él es el prometido. Ella le dice, Él le dice a ella, yo soy el que has estado esperando. Los demás solo les hablaba en parábolas. A ella no le habló en parábola. Además, la trató con mucha dignidad a pesar de su historia. A pesar de su historia. La trató con respeto, con dignidad y la salvó. Él decide confiar en esta mujer. ¿Sabes qué? A ti no te tengo que hablar en parábolas. Yo soy el Mesías. Y es increíble que la primera declaración doctrinal del Evangelio de Juan se le da a una mujer. Y no es casualidad tampoco. Jesús tenía mujeres discípulas. En Lucas 8 lo leemos. A veces pensamos que nada más que andaba con los 12 hombres para arriba y para abajo. No, Él andaba con un grupo más grandecito que 12. Y en ese grupo había mujeres discípulas. Marta y María eran discípulas de Jesús. ¿Qué estaba haciendo la que estaba sentada a los pies de Jesús? ¿Qué quiere decir sentarse a los pies de alguien? Aprendiendo, discípula. Él enseñaba, ella sentada a los pies. La otra hermana se disgustó porque quería estar en la clase, pero tenía que estar limpiando la casa. Y sabemos que son discípulas, porque cuando el lío se forma y se muere Lázaro y todo ese asunto, y Jesús le dice a Marta, Marta, Lázaro va a resucitar. ¿Qué le dice Marta? Sí, Señor, yo sé que resucitarán en los días finales, cuando resuciten todos los muertos. O sea, ella sabía su escatología. ¿Y de dónde aprendió Marta escatología? De Jesús. Mi hermano, yo daría lo que no tengo por una hora de clase de escatología con Jesús. Uy, aclaró todo. Todo, y ahí me entero si es premilenio, postribulación, literal, no literal, quién es el anticristo. En una hora yo resuelvo todo. Y esta mujer era discípula de Jesús y Él les había enseñado una clase de eventos finales. Oh, Señor, qué delicia. María Magdalena, Juana, Susana son contadas entre los discípulos que andaban con Jesús diariamente. Se cuenta María Magdalena, Juana y Susana, se mencionan. No solo eso, sino que se les describe como mujeres que sostenían el ministerio de Jesús económicamente. Algo completamente inaceptable en esa cultura. No solo es inaceptable que estas mujeres siguieran a un hombre que no era su marido, más inaceptable que estas mujeres daban dinero al ministerio de Jesús y lo ayudaban a sostener este ministerio. Eran parte íntegra del ministerio de Jesús en la tierra. A las mujeres no se les permitía tener dinero, y si lo tenían era una vergüenza para sus maridos. No se les permitía jamás apoyar un ministerio público de una figura tan reconocida públicamente. Y sin embargo aquí tenemos estas mujeres sirviendo a Jesús. ¿Cómo las trató Jesús? Como iguales. Jesús le permitía a las mujeres estudiar teología. Eso ya se los mencioné en el relato. ¿Qué quiere decir sentarse a los pies? Ya lo vimos, la misma frase que usa Pablo, sentado a los pies de Gamaliel. Voy rápido porque el tiempo es corto, pero eso ya se los expliqué. Los primeros testigos de la resurrección, ¿quiénes fueron? Mujeres. Otro evento súper importante. ¿Se equivocó Dios al permitir esto? Acuérdense que en esa cultura las mujeres no podían ir ni a la corte porque nadie las creía. En una corte greco-romana o judía, un hombre podía decir: no, él no mató a esa mujer. Y 10 mujeres decir: nosotros lo vimos cuando lo mató. Y la corte va con el hombre porque las mujeres son mentirosas. No tenía valor su testimonio. Entonces, si yo me voy a inventar una religión
Yo no quiero que mis principales testigos sean mujeres, porque no me va a ir bien en esa nueva religión. Nadie me va a creer. Pero esto no es un asunto de inventar una religión. Esto es asunto de que para esa tarea las mujeres eran las que Dios les dio el privilegio de ser las principales testigos de la resurrección. Esto lo que muestra que Dios valora tanto a las mujeres que se les confió esta posición privilegiada. Dorothy Sayers, quien escribió al mismo tiempo que los Inklings, que C.S. Lewis y Tolkien y toda esta gente, ella era parte de ese grupo. Una autora, una mente brillante, una mujer tremenda. Mira lo que dice ella: las mujeres nunca habían conocido un hombre como este hombre, hablando de Jesús. Nunca se ha visto otro igual, quien tomó con seriedad sus preguntas y sus argumentos, quien nunca trazó sus esferas para ellas, nunca les instó a ser femeninas, ni se burló de ellas por ser mujeres. Tanto en sus enseñanzas como en sus actividades, Jesús trató a las mujeres como personas de igual valor que los hombres en la labor del reino. Qué tremendo testimonio. Solo el mensaje de Jesús puede lograr esto, mi hermano. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué su mensaje, nuestro mensaje, no es uno de religión ni mera moralidad? Es uno de relaciones. Jesús lo que quiere es relaciones. Jesús estableció una nueva forma de identificarnos. Ni por raza, ni por género, ni por comportamiento, sino por nuestra relación con Él. Y eso es lo que nos da valor. Eso es lo que nos apodera para transmitir a otros el valor que Dios desea darles, estar en relación con Él. Entonces, ¿por qué la gente duda tanto de que esto sea cierto? ¿Por qué la gente tiene tanto problema con el trato de la mujer? Bueno, hay un culpable aquí en este asunto. ¿Será que la culpa es de Pablo? Bueno, hay que tratar con Pablo también. Empecé con Jesús porque quise que supieran la postura de Dios directamente, pero no por eso menospreciamos a Pablo. Pablo es una de las personas más mal interpretadas en el tema del trato de la mujer que jamás ha habido. Malentendido. Yo te quiero mostrar. Primero, ¿cuál es el punto de vista de Pablo sobre las mujeres? Pablo se ha ganado la reputación de ser misógino, basado en varios pasajes que se han usado tradicionalmente para mantener a la mujer en su lugar. Las mujeres deben callar en el templo. No les permito a la mujer tener autoridad sobre el hombre. Mujeres, sométanse a sus esposos. Y todos estos pasajes pueden ser vistos de forma muy diferente y menos chauvinista cuando entendemos las situaciones sociales en las que fueron escritas. Por ejemplo, rapidito, la mujer debe callar en el templo. Esto aparece en 1 Corintios 14. Pero me parece muy curioso que en el capítulo 14 le está diciendo a la mujer que se calle en el templo, pero 3 capítulos antes, en el 11, le está diciendo a la mujer cómo hablar en el templo. Porque para profetizar en el templo se tienen que tapar con el velo, tienen que hacer esto. Entonces, espérate un momento. O Pablo es esquizofrénico, o bipolar, o algo está pasando aquí, porque en un capítulo le dice cómo hablar y en el otro dice no hablen. Te das cuenta que hay algo que está pasando aquí, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con predicar ni enseñar en la iglesia. ¿Sabe lo que le está diciendo a estas mujeres? Entiende el contexto, mi hermano. Las mujeres no eran educadas, no recibían educación formal. Las iglesias eran divididas, donde los hombres se sentaban a un lado y las mujeres al otro. Así eran como en el templo judío era así. Pablo, saliendo del judaísmo, las iglesias se fundaron inicialmente. Los hombres se sentaban a un lado y las mujeres y los niños al otro. Entonces, imagínense, el predicador empezaba a predicar. La mujer no entiende algo que dijo el predicador y ella trata de preguntarle al esposo que está en el otro lado. ¿Qué está haciendo? Interrumpiendo, causando distracción. Y Pablo le dice: calle en el templo y pregúntele a su esposo cuando lleguen a la casa. O sea, no interrumpan el culto, no interrumpan la predicación. No tiene nada que ver con lo que pueden o no pueden hacer. Tiene que ver con el orden en la iglesia. Pero las mujeres podían predicar, podían profetizar, podían hablarle a la congregación de parte de Dios. Entonces eso es mal entendido. ¿Cuáles son algunos de estos puntos de vista? En casi todos los casos, probablemente estos versículos no quieren decir lo que comúnmente se piensa.
y no constituyen una provisión general del liderazgo de la mujer, ni un mandato universal del dominio masculino. Hay un solo pasaje en Timoteo que es problemático, pero ¿sabe qué? Es más que problemático. Es el único pasaje que yo entiendo en el Nuevo Testamento que hasta el día de hoy los eruditos del Nuevo Testamento no saben cómo interpretarlo. He leído más comentarios de lo que usted se imagina y todos llegan a la conclusión: no sabemos lo que quería decir Pablo con esto. ¿Por qué? Porque en el pasaje en Timoteo dice Pablo que la mujer, él no le permite a la mujer tener autoridad, y luego dice porque la mujer fue la que cayó primero en la tentación. Entonces, y eso es lo que todo el mundo usa para hablar, eso es lo que todo el mundo saca. Ve, Pablo dice que no. Pero lo que me hallo extraño son dos cosas. En el mismo párrafo, en la misma sección, en el mismo aliento, Pablo le dice a Timoteo que la mujer se salva engendrando hijos. Y dice: ok, espérate un momento. Eso está contrario a lo que Pablo dice en Efesios, a lo que Pablo dice a los romanos. Eso es contrario a todo lo que Pablo dice. Pablo enfatiza a los gálatas: la salvación es por fe, no es por obra, le dice a los efesios, para que nadie se gloríe. ¿Cómo Pablo va a decir que para salvarse la mujer lo que tiene es que tener hijos? Entonces, si tiene hijos, no importa que peque, se va a salvar, y si no tiene hijos se va a perder aunque sea santa. ¿Será que eso es lo que Pablo quería decir? Yo creo que no. Entonces todos concordamos que ese pasaje a Timoteo es para responderle a una situación muy específica en donde él estaba predicando, y el mismo Timoteo no sabía qué hacer con esto, y posiblemente le mandó a pedir a Pablo un consejo, y Pablo le escribe en esta carta y le dice: mira, para manejar esa situación que tú estás haciendo, no dejes a la mujer hablar, y si se te levantan y te revelan, dile esto, y mire, ahora, el por qué no lo entendemos. No lo entendemos, pero no podemos escoger la primera parte de la frase y usarla para que la mujer no predique, pero la otra parte olvidarle y decir: no, eso no aplica. No aplica que la mujer se salve engendrando hijos. No, si vamos a ser consistentes en nuestra hermenéutica, lo tenemos que aplicar todo. ¿Te das cuenta? Es un pasaje controversial, pero ese mismo pasaje va contrario a todas las demás evidencias de Pablo. ¿Por qué? Se los voy a mostrar. No podemos juzgar a Pablo tampoco por los estándares de su tiempo, él no vivía en nuestros tiempos. Ahora, mira lo que dice Amy Orr Ewing, otra mujer de Dios que Dios usa en la apologética. El apóstol Pablo, quien a menudo es demonizado como misógino, en realidad ministró junto a mujeres. Y los dos pasajes que usualmente se usaban para negar el ministerio de la mujer deben ser considerados desde una óptica más amplia. ¿Cuáles son esos pasajes? Por ejemplo, las mujeres eran líderes en la iglesia primitiva. Tanto Lucas como Pablo afirman esta realidad. En Hechos 18 y en Romanos 16, Pablo mismo describe sobre Priscila. Él escribe de Febe, le llama diaconisa y líder, griego protastis, que es en la iglesia, quiere decir un líder, un gobernador, un gobernante. Posiblemente haya sido ella la pastora de esa iglesia, basado a la palabra que Pablo selecciona. Las palabras que Pablo utiliza para estas mujeres no solo implica que eran siervas, sino que les está reconociendo como líderes en la iglesia. Lea Romanos 16, lea Hechos 18 para que usted vea la opinión que tiene Pablo sobre las mujeres en el ministerio. Pablo no tenía ningún problema con mujeres en ministerio, es más, tenía mujeres en su ministerio y dependía de ellas. Más que eso, hay una mujer apóstol llamada Junia en Romanos 16. Una mujer apóstol. Y por los primeros 14 siglos de la historia de la iglesia, todo el mundo reconoció que es una mujer. Pero luego empezaron a aparentar los seguidores de nuestro amiguito John C. Calvinito, y empiezan la gente a buscar otras interpretaciones y a darle vuelta. Bueno, quizás ese era un nombre en aquel entonces que se le aplicaba a los romanos, que si el hombre que... Y una de maravales, cuando todo el mundo de aquel entonces sabía que era una mujer, y escribieron acerca de esta mujer que era apóstol.
Entonces, ¿cómo me vas a decir que Pablo tiene problema con la mujer en el ministerio? Gálatas 3:28 para mí es el texto más maravilloso de los escritos de Pablo. ¿Qué dice Gálatas? Una de las más fuertes declaraciones de la igualdad de género y raza en toda la literatura religiosa. Dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, y ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto lo escribió Pablo. Esta es su opinión sobre la posición de la mujer, rompiendo con todos los estereotipos de aquel entonces. Entonces entendamos, mi hermano, la trayectoria de la Biblia. Parece que en toda la trayectoria de la Biblia hacia una mayor igualdad, autoridad y libertad para la mujer. Desde Génesis, en esta revelación progresiva, vamos viendo que la mujer va tomando más y más un lugar. Entendemos que la mujer, por causa del pecado, es sujetada y es castigada en Génesis 3. Pero sabemos que en Cristo todo eso queda anulado. Cristo vino y salvó al hombre y salvó a la mujer y les removió de ellos la maldición del pecado que había en ellos. Esto se puede ver como una revelación progresiva, un desarrollo gradual del plan perfecto de Dios, pero también puede ser visto como un mover hacia atrás, como era al principio, restaurando la igualdad de género que había antes de la caída. Usted me va a leer Génesis 1 y 2 y me va a decir que Adán era superior a Eva, por favor. Eso no es así. Antes de la caída eran iguales. Y delante de Dios siguieron siendo iguales. Y cuando vino Jesús, más iguales los hizo. Y Pablo las usó en todos sus ministerios, en todas las ciudades que iba. Entonces, mi hermano, no se crea que la Biblia es sexista. No crea los mitos con relación a la mujer en el ministerio. La Biblia no dice que una mujer no le debe enseñar a un hombre. Priscila y su esposa enseñaron a Apolos, y era una mujer enseñando a un hombre más acerca de la Biblia. La Biblia no dice que las mujeres no pueden ejercer dones espirituales. Las 4 hijas de Felipe eran profetisas. 1 Corintios 14 dice que pero el que profetizaba habla a hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, si eran profetisas, hablaban y enseñaban a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mujeres enseñando a los hombres. Por tanto, la profecía y los demás dones puede ser usado entre hombres y mujeres. No dice que las mujeres no pueden evangelizar. Lidia, después de convertirse, lideraba reuniones en su hogar y evangelizaba a otros. Eso lo tenemos en Hechos capítulo 16. ¿Se puede confiar en el Dios de la Biblia? Por tanto, no creo que es justo acusar a Dios ni a la Biblia de ser sexista. Podemos decir que contiene algunos elementos y pasajes que describen y surgen de una cultura sexista, pero no enseña ni establece el sexismo como una norma de comportamiento. Por encima de todo, debemos ver la Biblia desde la óptica de Jesús. El Dios de la Biblia no es sexista. Y para terminar, añadí un argumento más y lo añadí anoche. Y es un argumento visual. Escúcheme, sígueme, se los voy a enseñar en un momento. Es un argumento visual de que Dios no hace acepción de personas en el ministerio y que Dios levanta y usa mujeres poderosamente. Mire el argumento nuevo que añadí a mi conferencia. Y como ellos, te pudiera dar una larga lista de mujeres. En mi vida personal ministerial, una mujer la usó Dios para encaminarme a mí en el ministerio. Fue la primera que creyó en mí y me dejó enseñar en un instituto bíblico teniendo solo 18 años. Ya yo me había graduado del instituto, pero ¿quién pone a un niño de 18 años a enseñarle a adultos en el instituto? Esa mujer que vio el don de enseñanza en mí y creyó en mí. Y me motivó, luego me motivó a perseguir mis credenciales y lograr ser ordenado con las asambleas de Dios a los 23 años de edad, porque ella fue la que me fue empujando. Una mujer que toda mi vida me aplaudió, mi vida me animó, toda mi vida,
y partió hace unos meses atrás, y fue para mí muy doloroso porque era como una madre para mí, una mujer pastora llena de Dios, llena de Dios. Así que han habido muchas mujeres que demuestran que Dios llama a hombres y a mujeres al ministerio. Hemos derribado los mitos, y muchos pastores, lamento decirles, van a tener que darle cuenta a Dios por tener tantos dones y talentos amarrado a las bancas de las iglesias sin dejarlos fluir y florecer en los dones y los ministerios que Dios le ha dado. Le van a tener que dar cuenta a Dios por eso. Dios le bendiga. Amén.